Entre las principales causas de consulta al médico por dolor de espalda se encuentran las referidas al dolor cervical y al dolor lumbar. Hoy conoceremos en qué consiste el dolor cervical, cuáles pueden ser sus causas menores o comunes, y en el próximo vídeo veremos cómo evitarlo y cómo aliviarlo. Comenzamos. La columna cervical es la parte más alta de la columna vertebral y está compuesta por 7 vértebras, separadas unas de otras por unos cojines cartilaginosos, llamados los discos intervertebrales. El dolor cervical es una patología muy común y tiene múltiples causas. En la mayoría de las ocasiones no es grave y suele ser el resultado de un movimiento brusco o un movimiento incorrecto o una sobrecarga. También puede ser motivo un sobreesfuerzo de los músculos del cuello. A veces el origen lo encontramos en la fatiga, el estrés, o también puede ser su origen una lesión como pueda ser el latigazo cervical. A veces también podemos encontrar los motivos en un estilo de vida sedentario o en posturas mantenidas durante largos periodos de tiempo o falta de actividad. En otras ocasiones, el dolor cervical puede ser resultado de anomalías en las partes blandas, músculos, ligamentos, discos y nervios, así como en las vértebras y en sus articulaciones. La causa más común de dolor cervical son las lesiones de las partes blandas, debidos a traumatismos o al deterioro progresivo. Mantener una buena postura en todo momento sería lo ideal, pero esto no suele ser lo más normal, ya que solemos tener la cabeza ligeramente adelantada sobre la vertical al leer o al trabajar, incluso al caminar, de manera que se produce una sobrecarga de la musculatura del cuello, la nuca, los hombros y la zona alta de la espalda. Esta sobrecarga puede llegar a producir dolor. El dolor suele ser consecuencia de problemas del sistema musculoesquelético y de la columna vertebral, incluidas las estructuras óseas, las vértebras, y los músculos y ligamentos que las mantienen unidas. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en cuáles son las causas posibles del dolor cervical. En nuestro próximo vídeo veremos cómo podemos aliviar este dolor o incluso cómo podemos prevenirlo. Entre las causas menores y causas comunes del dolor cervical podemos encontrar, así en una primera visión rápida, estar sentado de forma encorvada sobre un escritorio durante horas, tener una mala postura al leer o al ver la televisión, dormir en una mala posición, girar o torcer el cuello de forma brusca o levantar un peso demasiado voluminoso, demasiado pesado, o hacerlo de manera demasiado rápida o en una mala postura. Y es que la columna cervical se caracteriza por ser muy flexible y permitir mayor movilidad que cualquier otra zona de la columna vertebral. Por eso es frecuente asiento de dolor ocupando el segundo lugar después de la parte inferior de la espalda. Sin embargo, también podemos determinar a la edad como factor desencadenante.
La edad es un factor determinante en el origen del dolor en la columna cervical, de tal modo que hasta un 85% de la población por encima de los 65 años está afectada de artrosis. Podemos decir que mientras que en la gente joven o de mediana edad las causas de dolor cervical están muy relacionadas con traumatismos o con sobrecargas de la musculatura por la profesión o por problemas posturales, en la gente mayor, más de 60 años, la causa más frecuente del dolor es la artrosis cervical. De hecho, más de la mitad de los mayores de 60 años tienen molestias y dolor cervical más o menos crónico. Las alteraciones de las articulaciones intervertebrales de la columna cervical producidas por la artrosis y la consiguiente tensión muscular de la zona son una causa muy frecuente de dolor y de rigidez en personas mayores. El dolor puede aparecer de forma gradual, siendo a lo mejor al principio de baja intensidad, pero ir aumentando posteriormente, o en otras ocasiones la aparición del dolor es repentina y además muy intensa. Por otro lado, también hay veces en las que se trata de un dolor localizado en el mismo cuello y otras veces es un dolor que se extiende a los brazos, a la cabeza, a la espalda. Puede incluso llegarse a sentir hormigueo y adormecimiento en los dedos de la mano, el dolor en la nuca o incluso notar mareos y náuseas. Las medidas generales para tratar el dolor de cuello, es decir, el dolor cervical, suelen ser, por un lado, los analgésicos, por otro lado, la aplicación de calor o de frío en el área del dolor, por otro lado, la modificación de las actividades. Ya hemos dicho antes que hay veces que determinadas actividades son las que nos están provocando ese dolor. Y por último, el ejercicio ligero según lo toleremos. Normalmente los dolores cervicales, en caso de que en unos días el dolor no remitiera o incluso se prolongara o empeorara, entonces sí que debe acudirse a un médico. En nuestro próximo vídeo veremos con detalle cuándo se debe acudir a un médico, ya que hay ciertas ocasiones en las que es preferible que un médico simplemente analice el dolor, las causas o cómo evoluciona para evitar posibles complicaciones. También veremos cómo podemos aliviar este dolor y cómo podemos evitarlo. Así pues, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.